Palacio de la Moneda, martes 11 de septiembre de 1973. El presidente de Chile, Salvador Allende, terminaba su discurso en la radio Magallanes diciendo: «Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor». Sería su último discurso público y sus últimos minutos con vida. 11 de la mañana. El ejército de Chile, liderado por Augusto Pinochet, comandante en jefe del ejército, César Mendoza, jefe de la policía, José Toribio Merino, jefe de la marina, y Gustavo Lee, jefe de la Fuerza Aérea, bombardearon la Casa de Gobierno chilena. Esto después de haber pasado horas exigiendo la rendición incondicional del presidente. Allende no cedió ante las amenazas y después de haber resistido toda aquella fatídica mañana, terminó suicidándose con el AK-47 que meses antes le regalara Fidel Castro. Pagaría con su vida el sueño de la vía chilena al socialismo. Y en los siguientes 17 años serían cientos de miles de chilenas y chilenos en territorio nacional y en el extranjero los que continuarían pagando con sus vidas también. La dictadura militar chilena duró desde 1973 hasta 1990. Según las cifras oficiales, dejó más de 3.000 muertos y otros más de 40.000 torturados, encarcelados o desaparecidos. Cientos de exiliados y 1 millar de personas, mujeres, hombres e incluso niños, cuyo paradero hasta el día de hoy se desconoce, quedaron sin justicia. Es importante destacar que los números expuestos todavía son tema de debate, pues las organizaciones de derechos humanos comentan que estas cifras podrían ser aún superiores. 49 años después, aún no lo sabemos. Bienvenida a este nuevo episodio de Español Casi Perfecto. Mi nombre es Natalia, soy de Chile y soy la presentadora de este podcast para estudiantes de nivel intermedio. En el episodio de hoy hablaremos sobre uno de los capítulos más crueles de la historia contemporánea de Chile, que hasta el día de hoy mantiene dividida a la sociedad chilena: la dictadura militar de Augusto Pinochet. El día de hoy abordaré resumidamente 3 puntos que son clave a la hora de entender el proceso. El primero de ellos es la intervención de Estados Unidos y la CIA, quienes participaron activamente financiando el golpe de Estado. El segundo, la persecución política y las violaciones a los derechos humanos. Y finalmente, la implantación de un nuevo modelo económico. Terminaré contando cómo los movimientos sociales de resistencia pusieron fin al régimen autoritario de Pinochet con el plebiscito de 1988. En la década de los 60, en plena Guerra Fría, Estados Unidos inició la Operación Cóndor, una operación de inteligencia destinada a desarticular los movimientos de izquierda en América Latina a través de la promoción de dictaduras en toda la región. En otras palabras, Estados Unidos, a través de la CIA, proporcionaba apoyo técnico, militar y formativo a los regímenes dictatoriales. Para el año 1969, Salvador Allende se estaba presentando a su 4ª candidatura a la presidencia de Chile y según documentos desclasificados, Estados Unidos ya desde mucho antes había financiado decenas de millones de dólares en campañas políticas destinadas a evitar un gobierno de izquierda. Estas elecciones no serían la excepción. Sin embargo, en octubre de 1970, Allende fue declarado como presidente de Chile por el Congreso tras haber obtenido el 36,6% de los votos y se convirtió en el primer presidente marxista en la historia
que llegó al poder por la vía democrática. Esto, pese a que días antes la CIA, en conjunto con el grupo paramilitar de ultraderecha, Patria y Libertad, intentara secuestrar al comandante en jefe del ejército, René Schneider, quien se opuso a las presiones de Estados Unidos para boicotear la llegada de Allende a la presidencia. Schneider pudo escapar del secuestro, pero quedó gravemente herido y murió días después. Tanto la ciudadanía como el Congreso, indignados ante este escenario, no hicieron más que reafirmar su apoyo a Allende. Ya era un hecho. Allende era el presidente de Chile y había llegado al poder sin disparar una sola bala. Ante la posibilidad de que se extendiera la tendencia de gobiernos de izquierda democráticamente electos, Estados Unidos pronto comenzaría un plan de desestabilización que se basaría en aplicar sanciones económicas contra Chile y a la vez financiar a grupos radicales de derecha. También estrechó lazos, es decir, se hizo más cercano a las Fuerzas Armadas y financió una campaña comunicacional en el diario El Mercurio y otros medios contra el gobierno. Pese al que el primer año del gobierno de Allende fue próspero en materia económica y social, incluso más que los gobiernos anteriores, hacia finales de 1971, las divisiones internas dentro de su coalición política, la Unidad Popular, que no tenía mayoría dentro del Congreso, el descontento de la élite chilena con las medidas económicas de nacionalización, sumado al plan de desestabilización de la CIA al interior del país, generaron una atmósfera de caos y polarización ciudadana de la que pronto Estados Unidos tomaría ventaja. Fue así como Augusto Pinochet, comandante en jefe del ejército y líder de la operación, junto a César Mendoza, Gustavo Lee y José Toribio Merino, apoyados por Estados Unidos, ¿quién actuaría en caso de que algo saliera mal? Atacaron. Según documentos desclasificados de la CIA, fue Henry Kissinger quien presionó no solo a Chile, sino a todas las dictaduras de la región para que ejecutaran sus crímenes de manera rápida y así evitar la presión del Congreso norteamericano y de la opinión pública. Pronto nacería la Dirección de Inteligencia Nacional, conocida como DINA. Fue una policía secreta cuyo director era Manuel Contreras, el brazo derecho de Pinochet, que estaba encargada de perseguir, torturar y asesinar a la población civil que estuvo implicada o que era simpatizante del gobierno de Allende. Se establecieron alrededor de 20 centros de tortura. Entre los más conocidos está el Estadio Nacional de Chile, Villa Grimaldi, La Venda Sexy y Colonia Dignidad. Un punto a considerar es que los crímenes contra los derechos humanos en Chile destacaron por ser increíblemente crueles y violentos al extremo. ¿La razón? Durante los años anteriores, en América Latina se había importado desde Francia el sistema de tortura de la inteligencia del gobierno francés, que se conoció como el Escuadrón de la Muerte. Asesores franceses instruyeron a militares brasileños y posteriormente fundaron la Escuela de las Américas en Argentina. Todo esto con el financiamiento de Estados Unidos. Torturas con corriente eléctrica, violaciones incluso con perros, golpes y homicidios día y noche sin parar. El mismo Manuel Contreras reconoce en entrevistas que militares brasileños supervisaron episodios de tortura ejecutados en Chile. Por otra parte, el modelo económico también se transformó durante la dictadura.
El gobierno de Allende había centrado sus esfuerzos en profundizar el modelo industrializador que se venía implementando hacía décadas y que buscaba generar una línea productiva menos dependiente del exterior, concretar la reforma agraria, controlar los recursos naturales y estratégicos, entre ellos nacionalizar el cobre, metal que por su importancia es conocido como el sueldo de Chile. El modelo neoliberal fue la respuesta que un grupo de economistas chilenos formados en la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago, conocidos como los Chicago Boys, entregó para dejar atrás el modelo sustitutivo de importaciones y que promovieron la liberalización absoluta de la economía, dejando al Estado reducido al mínimo. Las condiciones de absoluta privación de las libertades públicas y el control sobre los medios de comunicación y cualquier otro sistema de opinión crearon las condiciones ideales para implementar un modelo sin ningún tipo de oposición y en condiciones excepcionalmente favorables. Por eso, hoy en día se dice que Chile fue el laboratorio del neoliberalismo. Pronto, el milagro de la economía chilena quedaría manifestado por la privatización de las empresas públicas, el fin de la inflación y la sustitución del sistema de pensiones público por uno capitalizado. Pero la magia duró poco, ya que la economía chilena dependía de la inversión y de préstamos extranjeros. Para el año 1981, la deuda externa se había duplicado. Las importaciones aumentaron en más del 100% y las exportaciones eran casi nulas. El precio del cobre cayó y muchas empresas quebraron debido a que no pudieron pagar los préstamos de los bancos. Era el año 1982 y Chile vivía una recesión económica que dejó a cientos de chilenas y chilenos desempleados. La pobreza y el hambre pronto se masificaron. Para ese entonces, Estados Unidos ya estaba tratando de desligarse de la figura de Pinochet, quien se había convertido en un dolor de cabeza. Los crímenes contra los derechos humanos estaban siendo condenados por el mundo entero y la administración de Reagan no podía darse el lujo de quedar al descubierto. La gota que rebalsó el vaso fue el asesinato del político exiliado chileno Orlando Letelier en Washington. Su muerte conmocionó a la opinión pública en los Estados Unidos y pronto se sabría que había sido el ciudadano estadounidense Michael Townley, dirigido por la DINA, el asesino. El escándalo era total. Ambas situaciones, la crisis económica de 1982, cuya consecuencia fue el irrefrenable descontento social y la presión del Congreso norteamericano, alertaron a Estados Unidos sobre la continuidad del régimen. En 1984, Reagan fue reelecto y temía que los grupos de izquierda en Chile se radicalizaran aún más, pudiendo incluso recuperar el poder y que la presión internacional aumentara. Pinochet había dejado de ser útil y era el momento de sacarlo de la jugada. La única manera posible de mantener los intereses de Estados Unidos a salvo era garantizando una transición pacífica a la democracia liderada por una figura de oposición que no fuera de izquierda. Se convocó a un plebiscito ciudadano en octubre de 1988. La ciudadanía chilena tendría que votar sí si querían a Pinochet por 8 años más y no si querían un nuevo gobierno. Estados Unidos no solo financió con $1.6 millones la campaña del no,
sino que además publicó el plan secreto de Pinochet de recurrir a la violencia en caso de perder las elecciones y lo